Gloria al Señor. Muy buenas tardes. El eterno Dios les bendiga. Este es el espacio La Iglesia del Aire. Dios ha puesto una carga en mi corazón de poder llevar el mensaje siempre a través de las plataformas que existen a través del internet, las redes sociales. Siempre lo he estado haciendo a través de las gotitas de reflexión, a través de un llamado a la reflexión, pero Dios ha puesto una carga en mi corazón en poder hacer el llamado en aquellas personas que no tienen iglesia, que no se congregan, que en algún momento de su vida estuvieron participando en determinada iglesia, en determinado ministerio, pero que por alguna razón social o religiosa dejaron de hacerlo. Quizás fueron maltratados, quizás vieron algo que les desanimó, quizás hubieron pruebas que no lograron superar, o hubieron expectativas que no se cumplieron. Cualquiera que haya sido la situación, el Señor les está llamando. Así que esta es la Iglesia del Aire. Este es un lugar donde hablamos de la palabra de Dios y estudiamos. He venido hablando acerca de una serie de videos, una serie denominada ¿Qué te motivó seguir a Jesús? Esta serie ha nacido por el hecho de que muchas veces desconocemos. Vamos a apagar estos aparatos. Muchas veces desconocemos el significado de la salvación, desconocemos el significado de lo que significa el templo, de lo que significa iglesia, y hemos llegado a confundir muchas cosas. Pero principalmente esta serie de videos, ¿qué te motivó a seguir a Jesús?, está basado en dónde están nuestras expectativas, cuáles son la clase de personas que se acercan al Señor. Y he venido hablando desde el libro de Lucas en el capítulo 9, y hablé primero, en los primeros 3 videos, puedes retroceder cada miércoles hacia atrás y te darás cuenta que comencé hablando de aquel escriba que le dijo al Señor Jesús: te seguiré a donde quieras que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, Jesús le deja muy en claro que Jesús en su reino no está ofreciendo puestos económicos. Él no está ofreciendo un salario, ninguna estabilidad económica. El segundo personaje, el Señor Jesús, le dice: sígueme. Y él le dice: deja que entierre a mi padre. Y ya en los otros videos, en el segundo video, explicaba qué significaba esto. Y en realidad tenía que ver con una herencia. Él quería saber con cuánto iba a contar para luego tomar la decisión de seguir al Señor. Y hablaba la explicación de este tipo de discípulos que existen dentro de las iglesias. Y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero caemos en esa situación. Y está el tercero que le dice: te seguiré donde quiera que vayas, pero deja que me despida primero de mi familia. Y el Señor Jesús le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado es digno de mirar atrás y es digno del reino. Así que el miércoles pasado hablaba y explicaba el verdadero espíritu que debe de tener el discípulo. El verdadero espíritu que debe de tener el discípulo, el siervo de Dios. Y es interesante porque hasta que vamos a la Escritura nos damos cuenta, y muchas veces desconocemos, pero hoy quiero hablarte y decirte qué es lo que debemos esperar de los siervos de Dios. O sea, qué es lo que nosotros debemos ver en ellos, en un verdadero siervo de Dios, en un verdadero discípulo del Señor. ¿Qué es lo que debemos ver en ellos? Examinarnos si nosotros somos uno de ellos y si en algún momento tuvimos expectativas que no eran las correctas. Y al mismo tiempo, ¿qué demanda el Señor Jesús de nosotros? Y déjame decirte una vez más, y en esta serie de estudio que he venido dando, ¿qué te motivó a seguir a Jesús?, lo he dicho. La gran mayoría de nosotros que ha venido a los pies de Cristo, por lo general, hemos buscado a Dios porque se nos fue el cónyuge, porque el hijo está rebelde, porque hay alguien enfermo, porque tengo una necesidad, porque hay una deuda, porque tengo muchos problemas y las personas me dicen: miren, y usted debe de buscar a Dios, Dios le va a ayudar, Dios le va a resolver sus problemas. Y buscamos una iglesia, buscamos un lugar donde nos expliquen, porque queremos buscar a Dios. Pero es hasta que llegamos a conocer un poco la verdad,
Puede ser a través de un mensaje, así como estamos hablando ahora. Puede ser que tú hayas ido a una iglesia. Puede ser que tú hayas ido a cualquier iglesia. Pero es hasta que llegas ahí y comienzas a ver la palabra de Dios que nos damos cuenta que la garantía para agradar a Dios en primer lugar y que nuestros pecados sean perdonados y tener la salvación y obtener la gracia delante de Dios, la garantía es tener a Cristo. Es hasta que buscamos la verdad y que queremos un poco, es que Dios nos revela de que es a través de su Hijo Jesucristo que las cosas se deben de hacer. Pero la gran mayoría de nosotros solo decimos, voy a buscar a Dios, ya es tiempo de volver a Dios. Pero hacemos a un lado y desconocemos. Así que de entrada, de primeras a primeras, cuando nosotros buscamos, no estamos buscando a Jesús, ni mucho menos convertirlos en sus discípulos, ni mucho menos entendemos que la salvación por medio de la fe es en Jesús. Es hasta que llegamos ahí que nos damos cuenta de la verdadera realidad de lo tan lejos y perdidos que estábamos. Entendiendo esto, que las personas que ya estamos en una iglesia, o que asistimos en una iglesia, o que quizás no asistimos, pero nos comportamos y vivimos como siervos del Señor, nos damos cuenta de que es en Cristo Jesús que debe de haber una relación con Dios, que debemos de tener una intimidad. Y en esta hora quiero hablarte, como te digo, y hoy sí hago el énfasis, ya te puse el enfoque de todo lo que hemos venido hablando atrás, pero hoy quiero hablarte de lo que debemos ver en los discípulos del Señor. Que examinémonos si tenemos esto, y tú que puedas estar lejos del camino del Señor, si realmente estabas en la dirección correcta y pudiste estar sufriendo porque tenías una expectativa totalmente equivocada de lo que era el reino de nuestro Dios. Y luego poder examinar qué decisiones debemos de tomar. Hoy veremos las instrucciones que dio Jesús. La semana pasada vimos la verdadera actitud que debe de tener el verdadero discípulo. Y esta era de amar su obra, de estar dispuesto a llevar la ayuda. Pues el reino de Dios no es comida ni bebida. Y esto lo dice el libro de Romanos en su capítulo 14, versículo 17. Sino que el reino de Dios es justicia, o sea, es Jesús, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Entendiendo esto, los verdaderos discípulos del Señor se alegran cuando ven las maravillas de Dios sobre las personas. Las maravillas de Dios sobre lo que Dios hace en las personas, de cómo Dios restaura a las personas, de cómo Dios salva, de cómo Dios cambia la vida de ellos. Y esto lo mirábamos en los versículos cuando los 70 enviados de Jesús, los 70 discípulos, son enviados, dice que ellos regresan con gozo y le dicen al Señor Jesús, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Hay un gozo en los verdaderos discípulos del Señor cuando ven que las almas alcanzan libertad y que las almas tienen un pastor y que las almas son libres. Así que ese es el verdadero espíritu que debe de tener el discípulo del Señor, un siervo de Dios. Pero hoy veremos las cualidades, lo que debemos ver, examinarnos a nosotros mismos. Libro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 1. Y dice la Escritura, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis primeramente, decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad en donde entréis, si os reciben, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, te ruego porque puedas revelarme los misterios del Evangelio, Señor.
darme de nuevo palabra sencilla y práctica a tu pueblo. Aquel que puede estar, oh Dios, equivocado, aquel que puede estar resentido, aquel que puede estar, oh Dios, con una mente equivocada, o aquel que puede pensar que todo lo está haciendo bien, cuando en realidad está en una religión. Te ruego, amado Padre, que mis palabras sean guiadas por tu Espíritu, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de la verdad, iluminando nuestro camino para poder agradarte y poder caminar en fe, agradándote a través de nuestros pasos. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a quienes están por ahí. No alcanzo a leerlos por la distancia, pero sean bienvenidos. ¿Qué es lo primero que podemos ver a través de esta escritura? Por años se nos dice que los discípulos del Señor eran 12 y muy pocas veces recordamos que eran más. Y aquí se nos menciona 70. Dice, después de estas cosas designó también el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2. Pero llama la atención que dice 70. ¿Por qué el Señor Jesús dice 70? Y esto debe de llamarnos la atención. La palabra de Dios siempre tiene muchas cosas que nosotros ignoramos. Y recordemos la cultura y el contexto en el momento en que Jesús está viviendo esta situación. 70 discípulos. Así que no pensemos que solo son 12, son más. Pero ahora quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Números, capítulo 11. Y esto muchas veces lo ignoramos y no lo entendemos y muchas veces nos quedamos. ¿Qué sucede? ¿Por qué 70? ¿De dónde salió ese número? Y quiero recordarte lo que Jesús hacía. Jesús desafió al sistema religioso de aquella época plenamente. Jesús no pasaba en el templo haciendo sus ofrendas. Pocas veces fue, y las veces que fue para demostrar que estaban en una farsa. Libro de Números, capítulo 11, versos 16 y 17. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. 70 era el número de los ancianos del Sanedrín de aquella época, de aquellos líderes que llevaban a cargo la nación de Israel. ¿Qué era el Sanedrín? Tengo por acá unos apuntes. El Sanedrín era, de hecho, la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar la justicia, interpretando y aplicando la Torá, o sea, la ley de Dios, la ley sagrada. Era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Siempre lo he dicho, la nación de Israel no era como nuestra nación en nuestros países. Nosotros tenemos los gobiernos aparte, pero Israel es un todo. De la parte religiosa salía toda la organización hacia afuera. Recordemos que era gobernado prácticamente por el Espíritu de Dios. Era Dios gobernando a través de una nación, para que esta nación mostrara a las naciones el poder de Dios. Así que son 70 los que están actualmente funcionando, pero de nombre, de posición. Pero ahora Jesús, esto debe de llamarnos la atención, ahora Jesús elige 70. Él elige 70. Y Él les delega autoridad. Y donde vaya van a echar fuera demonios. Y van a sanar. Y van a hablar de paz. Y van a ayudar a las personas a las cuales van a visitar. En pocas palabras, Jesús está nombrando una nueva administración. Un nuevo gobierno espiritual. Está desafiando, óyase bien, a toda la cúpula que estaba en aquel momento. Estaba desafiando y diciéndoles, yo no necesito de las 4 paredes para agradar a mi Padre. Lo que necesitamos es llevar la palabra de Dios a nuestro prójimo. Lo que necesitamos es cumplir su ley, llevándola hacia las personas, teniendo esa comunión y ese contacto con el Señor, y no
una posición en la cual ustedes se sientan. Y es por eso que Jesús en el capítulo 23 del libro de Mateo, él dice, en la cátedra de Moisés se sientan los ancianos. Claro, se sentaban ahí, comenzaban a hablar de la palabra de Dios y comenzaban, como en el Sanedrín, a dirigir, porque ellos eran los encargados de dirigir la nación. Pero ahora Jesús está eligiendo un nuevo gobierno espiritual, desafiando totalmente. Y aquellos que están viviendo en este momento y que están viendo esto, dicen, son 70. Están viendo que es el mismo proyecto, la misma organización, pero ahora puesta en las manos de Jesús. Y esto nos debe de llamar la atención. Jesús llama a 70 para que le sirvan. Jesús llama a 70 que tienen la actitud correcta. Jesús llama a 70 que entienden y obedecen la voluntad de Dios. Obedecen sus palabras. Él es su maestro. Y Jesús les delega autoridad. Habían 70 de nombre, de posición, pero que no tenían autoridad y que no tenían unción divina. Sencillamente eran sepulcros blanqueados. Jesús lo dijo en repetidas ocasiones, sepulcros blanqueados, o sea, tumbas pintadas de blanco, están muertos en su interior. Quizás se escuchará feo lo que yo quiero decir, pero creo que en algún momento de nuestra vida hemos pensado lo mismo de muchos siervos que están sirviendo diferente iglesia, diferente denominación, diferente religión, la que usted quiera nombrar, porque Dios no dejó una religión. Estamos hablando del evangelio puro, de la salvación, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de buenas nuevas, no estamos hablando de una religión porque la religión no nos salva. Y es por eso que Jesús no va donde ellos. No va a decirles, miren, les vengo a desmontar todo el andamiaje que ustedes tienen, les voy a quitar todo esto porque eso no es lo correcto, yo los vengo a ordenar. No llegó a eso. Les fue a decir, la casa de mi padre no es una cueva de ladrones. Les llegó a decir la verdad en su cara y les llegó a decir que estaban haciendo lo incorrecto, con autoridad. Pero ahora estas personas están ahí por apariencia. Esto muchas veces está sucediendo en nuestras vidas, cuando lo vemos a nuestro alrededor. Y en algún momento en nuestra vida quizás nos hemos resentido y hemos dicho, ¿cómo esta persona puede decir que es de Dios si su actuar no está dando los frutos que debe de dar? Pero principalmente, hoy vamos a ver cómo es que se comporta un discípulo. ¿Cuáles son las instrucciones que Jesús da? ¿Y qué es lo que debemos ver en estos discípulos? Y es interesante porque hablando de un nuevo gobierno espiritual, desafiando las autoridades que están alrededor, y él no le importa que no le den las mismas ropas, las mismas vestiduras, él tenía una manera especial de vestirse que agradaba al Padre, a él no le importaba lo que podían decir porque no llegaba al templo, porque no pasaba, como dicen muchas veces en la iglesia, pues el templo no era para hacer un culto, como muchas veces malentendemos. Jesús desafía y agarra 70 discípulos y dice ahí, Él los envió de 2 en 2. Sabemos muy claramente que de 2 en 2 significa para que haya testigo, porque de testimonio de 2 o 3 testigos toda cosa es recta y es de verdad, o sea, es una verdad y se toma como algo correcto. Podemos recordar cuando estaban enjuiciando a Jesús, que pusieron testigos falsos y que sus testimonios no coincidían. De igual manera, hoy en día, cuando se va a tomar declaraciones, se toman las declaraciones por aparte, los testigos, para ver si esto concuerda. No van a decir las mismas palabras, pero debe de concordar. Así que no nos vamos a detener en esto. Jesús los envía de 2 en 2 para que mutuamente se ayuden estos discípulos. De 2 en 2. O sea, no era una gran multitud la que estaba enviando. No era el montón de gente. Así que si tú te sientes que solamente donde hay un montón de gente y que entonces sientes la presencia del Señor, algo está pasando en ti. Y es que no tienes una comunión con el Señor. No tienes el gozo ni el fruto del Espíritu Santo. Bueno, dice aquí que les envía de 2 en 2. Les envía de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él iba, a donde Él había de ir. Ellos van a ir y ellos van donde el Señor Jesús iba a llegar. Yo no sé si usted entiende
la clase de discípulos con las cuales estamos viendo acá. Quizás lo que ellos iban a hacer era muy poco. Quizás lo que ellos iban a hacer era muy mínimo. Sin embargo, ellos sabían que detrás de ellos estaba su maestro. Ellos sabían que lo que ellos estaban haciendo nada más era anunciando el evangelio, pero que detrás de ellos venía la cuña que aprieta, la cuña verdadera, la esencia, como podemos decir. Detrás de ellos venía y había prometido que iba a llegar ahí donde ellos fueran. ¿Acaso no es lo mismo que nos ha dicho el Señor Jesús? Voy pues a preparar morada. ¿Acaso no nos ha dejado nosotros esa linda promesa de que anunciemos el evangelio y que no estamos solos? ¿Acaso no nos ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y que Él nos acompañará cuando hacemos su voluntad? Y una vez más quiero hacerte el énfasis. 3 personas antes de que el Señor Jesús mandara a estos 70 quedaron muy en claro que sus intenciones no eran las mismas que estos 70, pues su corazón estaba sobre este mundo. En realidad, si usted lo que quiere es ser próspero económicamente y tener el temor de Dios, mire, no se preocupe en involucrarse en una iglesia, no se preocupe en involucrarse en actividades para poder tranquilizar su conciencia. Dedíquese de lleno a lo que usted hace como comerciante y ponga por obra la palabra de Dios, sus mandamientos, y sea justo y no sea desleal y pague sus impuestos y haga las cosas de la manera correcta. Y eso no es pecado, no es ningún pecado, pero muchas veces queremos aparentar una cosa, pero en realidad somos otra. Estos 70 tienen claro, muy en claro, de que deben de ir donde su Señor llegará después. Oye bien, y comenzamos a ver que el Señor Jesús les dice, después de que los manda de 2 en 2 y que ya les organizó y que son 70, les decía, sea el discurso alentador, el discurso que puede dar un presidente, el discurso que puede dar un dictador o una persona bien elocuente, ¿verdad?, que enamora a la gente como un vendedor o como alguien que te emociona y que te engancha para un negocio, esas palabras que te mandan a la guerra como un capitán y un general animando a sus batallones. Vea usted lo que les dice el Señor Jesús. No es un discurso de dinero. Dice el Señor Jesús, les decía, la mies a la verdad es mucha. Jesús ve, oigan bien, Jesús ve a la multitud de personas como un campo que está maduro, como un campo que ya está y que necesita ir a cortarse. Jesús ve a la humanidad como un campo donde está la cosecha dorada y que ya está en su punto y que lo que se necesita es ir a traer, hacerla corta. Jesús ve y dice, la mies es mucha. O sea, hay bastante trabajo, dice Jesús. Así compara a la humanidad Jesús. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Él no dice los ingenieros, Él no dice los líderes, Él no dice los diáconos, los pastores, sacerdotes o presbiterianos. Él no menciona ninguna religión. Él dice los obreros. ¿Cuál es el obrero? El obrero es el que trabaja, es el que pone su sudor, es el que va y monta las cosas y hace con sus manos algo laborioso. El obrero es aquel que trabaja. No es aquel que se sirve y gusta ser admirado, sino que es aquel que trabaja en pro de su Señor. Entonces Jesús les dice, sí, la mies es bastante. Dice, los obreros son pocos. Son pocos. Y yo me pregunto, y tú te preguntarás, ¿por qué dice el Señor que son pocos? Si nosotros vemos nuestras iglesias llenas. Vemos muchas iglesias antiguas o nuevas rebosando de personas. Los días domingos no caben los carros. Pero Jesús dice que los obreros son pocos. Hay una diferencia entre ser obrero y en tener una posición. Hay una diferencia entre los verdaderos siervos y los verdaderos discípulos del Señor. Así que mientras veamos esta escritura, por favor, no regalemos el mensaje a otro. Examinémonos. Dice el Señor, obreros, son pocos. Sí, son pocos los obreros.
Porque la gran mayoría no quiere trabajar. La gran mayoría quiere una posición. La gran mayoría cree que el alcanzar una posición dentro de una congregación, eso es el todo. Y que eso es servirle al Señor. Y que eso es suficiente. Es más, decía el pastor el domingo en la iglesia que visité, y me encantó lo que decía. Muchos cristianos hoy en día creen que son muy espirituales porque le oraron a Dios para que las personas fueran salvas. Muchas personas se sienten muy espirituales porque estuvieron clamándole al Señor, porque los inconversos se convirtieran, porque los inconversos vinieran a la iglesia. Mire qué espirituales se sienten. Llegaron a la iglesia, oraron y se fueron. Risible, ¿no? Si a eso le llamamos ser espiritual, por eso es que Jesús dice que los obreros son pocos. Y tú lo puedes ver en una iglesia. Realmente, ¿quién es obrero? Realmente, ¿quién es el que sí está trabajando? Se notan esas personas, marcan una diferencia, no solo por su rectitud, por su humildad, sino también por su trabajo laborioso. Desde limpiar, desde recoger, desde invitar, desde predicar, desde estar ubicados en el trabajo de las almas de su Señor y no en lo que se puede obtener de la mies del Señor. Pero me llama la atención porque dice, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos, pero aquí me llama la atención. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad es orar, es pedirle al Señor. Nosotros, los obreros, los siervos de Dios, los que estamos ahí, debemos rogarle al Señor, al dueño de la mies. Al dueño de la mies, al dueño, por decirlo así, de la empresa. O sea, Dios es el dueño. Dios es el que dice qué se hace y qué no se hace. Dios es el dueño. Él es el dueño de la mies. Él es el dueño del campo donde se va a ir a cortar. Y es a Él al que nosotros debemos de pedirle que envíe obreros. No que envíe personas que no son obreros. Obreros. Dice que envíe obreros a su mies. En pocas palabras, no se trata de que la iglesia se llene nada más. No se trata de que la iglesia va a estar rebosando, porque para eso hay estrategias. Se trata de que Dios pueda enviar las personas idóneas para seguir haciendo su obra, para seguir anunciando el Evangelio de manera correcta al Señor, al dueño del campo, que envíe obreros a su mies, porque la mies es de Él, no es de los hombres. El problema grande ahora es que las personas se han adueñado y creen que son los dueños de la mies, creen que son los dueños de la obra, creen que son los dueños de la iglesia, del local, y que sin ellos la obra no va a continuar. Tristemente, se les ha olvidado que ellos solamente son obreros. Bueno, deberían de ser obreros. Que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor. Y en esto me quiero detener un poco. Dice aquí que debemos de rogar porque el Señor envíe. Porque el Señor envía obreros. Pero ¿qué sucede cuando llega un obrero? Bueno, generalmente tiene dones, tiene habilidades y se va a mover. ¿Qué sucede con aquellos que no son obreros? Bueno, comienzan a detenerlo. Comienzan a sentir envidia. Comienzan a detenerlo, comienzan en lugar de recibirlo, en lugar de hacerlo sentir parte, comienzan a hablar, a murmurar, a rechazarle porque es un obrero, porque les estorba, porque los obreros siempre van a estar trabajando para el Señor, no para los hombres, no para agradar a las personas, sino para agradar al Padre. Entonces, es ilógico que Dios está enviando los obreros a su mies y la iglesia, la que no está siendo de obrero, está rechazando los obreros. Han olvidado. Y eso es lo que sucedía en la nación de Israel. Dios envía al verdadero obrero, a su hijo, y lo rechazaron. Porque a ellos les importaba más la posición. A ellos les importaba más la postura política y la raja económica y el bienestar que traía estar en una posición de esas. Tú podrías pensar que hoy en día ya no tienen las mismas intenciones, pero déjame decirte que sí. Más adelante lo podrás ver que sí. Y eso es lo que Jesús está evitando. Dice que envíe. Entonces Él reconoce que se le debe de rogar al Padre por los obreros, por hombres correctos y mujeres correctas, a su mies, a su campo.
Es un campo, ese campo es de Él. Y no estemos pensando que el campo es 4 paredes, es el mundo entero. Entonces dice, id. No sé si entiendes, le dice, id, caminen. Es lo mismo que dice en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Id y hacer discípulos. Id y anuncien el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y el que fuere bautizado. Id. El mandato de Jesús es id y anunciar el reino. El mandato de Jesús es que no nos callemos, es que compartamos el mensaje y las buenas nuevas. He aquí yo os envío, dice, vayan, vayan. Y el Señor Jesús sabe que los envía como corderos, no los envía como capitanes, no los envía como lobos, pero sí les dice que los enviará en medio de lobos. En medio de lobos nos puede enviar el Señor, pero dice que no temamos, vayamos, id, yo os envío como corderos. No nos envía con armas, no nos envía con prepotencia, no nos envía con astucia, no nos envía con sabiduría de hombres, nos envía como corderos. Y ese fue el problema cuando Jesús entró en aquel pollino. Jesús no entró en un caballo de guerra, entró en un asno, en un pollino. En eso entró el Señor Jesús. Pero muchas veces nosotros como cristianos queremos impresionar al mundo y no queremos llegar como corderito. Queremos llegar como que somos tigres. Queremos llegar a este mundo como que somos leones. Todas las cosas que este mundo tiene queremos agregarlas nosotros al evangelio. La manera de cantar, la manera de predicar, la manera de presentar el evangelio. Un montón de cosas suavecitas. Aquí no te regañamos, aquí no te decimos nada, no te tocamos tu pecado. Es más, aquí todo es amor, todo es paz, ¿verdad? Porque son cosas del mundo. Pero Jesús dice, mire, los envío como corderos, no como lobos, no con colmillos. Los mando como corderos. Así que una de las cosas que debemos de aprender a reconocer en un verdadero discípulo del Señor es que es un cordero. Es un cordero, no es un lobo. No es alguien que te muerde. No es alguien que te está vigilando. No es alguien que busca atacarte. No es alguien que busca ofenderte o amenazarte o hacerte presión o buscarte el lado débil o buscarte aquello como para morderte porque necesita carne para él sustentarse. El verdadero discípulo del Señor ha sido enviado como cordero en medio de lobos. Sí, en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Aquí está siendo enfático Jesús. En pocas palabras Jesús les dice, miren, no los mando para que ustedes hagan reuniones de etiqueta, así lo vamos a decir. No los mando por este mundo para que vayan ustedes mostrando las bendiciones que yo les doy. No los mando para mostrar un reino económico. No los mando para que se distraigan saludando a las personas por el camino, porque esos saludos distraen y nos apartan de la voluntad del Señor. En aquella época, cuando se detenían para saludar, los saludos eran muy extensos, tenían mucho protocolo, mucho amor, hasta el lavado de los pies sin conocerlo, pero eran bien recibidas porque venían con buenas nuevas de otros lugares y eran escuchados. Las personas podían recibirles o rechazarles, pero eran escuchados. Pero Jesús les está diciendo aquí, no se distraigan. No los envío a hacer dinero. No los envío para que ustedes se vayan a mostrar lo que tienen. No los estoy enviando para que ustedes pavoneen bendiciones económicas. Y yo lo he dicho. Muchos dicen, yo estoy mejor ahora que estoy en el Evangelio. Mire, Jesús es lo mejor que pudo haber pasado en su vida. Y su misericordia nos bendecirá y nos ayuda. Amén. Pero no son cosas económicas las que nosotros debemos de promover. Un verdadero discípulo no se distrae, está enfocado en la obra del Señor, está enfocado, no tiene miedo de desafiar el sistema, no tiene miedo porque su Señor viene detrás, porque el que le envió viene detrás y va a ir a donde Él le envió. Y así que Él les dice, no se distraigan, no saluden a nadie. Un siervo de Dios muchas veces debe de ser, como decimos en nuestro medio, quizás hasta antisocial. No saludar mucho a las mujeres, no tener mucho protocolo de estar saliendo con personajes, que te invitó el alcalde, que te invitó esto, que el presidente, que la reunión y todas esas reuniones sociales. Mira, debes de tener prudencia. Sí, no dice que no vamos a ir, pero Jesús está diciendo que no te distraigan todas esas cosas y todas esas etiquetas.
Un discípulo del Señor no está presumiendo nada, no se está distrayendo, ni está poniendo énfasis en las cosas materiales. Es alguien que se presenta en su debilidad, pero con el poder que le ha sido delegado. Dice aquí el Señor Jesús: en cualquier casa donde entréis primeramente, decid. Dice que ahora voy a tomar más minutos, así que su paciencia. El Señor les dice: en cualquier casa donde entréis primeramente, decid, paz sea a esta casa. Y con esto quiero terminar. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Cuando dice acá la Escritura, hijo de paz, o sea, decir, si hay ahí alguien de paz, si hay alguien ahí en esa casa, algún hijo de paz, lo que está diciendo Jesús es que, mira, ustedes van a entrar a un lugar de una persona que tenga un buen testimonio. Por lo general, en aquella época, las posadas generalmente eran prostíbulos en la antigüedad o eran lugares de dudosa procedencia. Y es por eso que Jesús dice, al lugar donde ustedes lleguen, dice, ahí un hijo de paz. Alguien en la antigüedad era conocido por su conducta. Si era un hombre de bien, era un hijo de paz. Y si era un hombre de mal, era conocido por un hombre de mal. O sea, no por una buena conducta. Así que Jesús le dice, si es alguien que guarda los mandamientos, si es alguien temeroso, si es alguien que que te escucha y que no tiene un mal testimonio, entonces tu paz se quedará ahí. La bendición que tú llevas con la que yo te he dado será de bendición para ese hogar. Quizás hay dificultades en ese hogar, quizás hay enfermedad, quizás tienen problemas, podía haber sido la finanza, podía haber sido cualquier cosa. Tú ve y ayuda y bendice ese lugar. Un siervo de Dios está para bendecir, pero el lugar donde deberían de habitar debería de ser un lugar de buen testimonio. En pocas palabras, no puede ser un lugar que avergüence el Evangelio. Jesús no podía enviarles a lugares donde el Evangelio iba a ser vituperado, en donde iban a decir, donde fulano, sí, tienen mala vida, pero como ellos tienen dinero, por eso están ahí. ¿Ahora entiendes? El lugar donde ellos iban a llegar, no iban a llegar a pedir riquezas, no iban a llegar a pedir grandes banquetes, no iban a llegar a exigir que les llevaran a comer a diferentes lugares. Iban a llegar y lo que les dieran, ellos lo iban a recibir, dice acá la Escritura, como un salario. Si la comida te dieron, ese fue tu salario. Y si te dieron algo, no lo vas a pedir, ni vas a ir cambiando de casa en casa porque en aquella hay más cosas. Ahí te quedas, ahí convives y ahí demostrarás qué clase de discípulo eres tú. Pero aquí hay algo importante. Aquí hay algo que no tocamos muchas veces y pasamos por alto. Dice acá que el siervo de Dios se iba a quedar si era una casa de buen testimonio. Ustedes no me dejarán mentir. Muchas familias pueden tener económicamente una estabilidad, pero espiritualmente tienen un mal testimonio. O quizás son familias que no tienen dinero, pero de alguna manera pues tienen alguna estabilidad. Y lo que está diciendo acá es que no deberían de ir a esa familia. Pero muchas veces es como que, vamos a ponerlo así, uno de estos misioneros, estos discípulos, se iban a una casa adinerada y ellos tenían un mal testimonio. Y ellos sabían que tenían un mal testimonio. Y les enviaban ahí. Entonces ellos se quedaban ahí. ¿Qué sucedía? Era vituperado el nombre de Cristo, era vituperado el Evangelio. Pero hay algo más. Aquellos siervos que se quedan en casas así, es porque están esperando algo a cambio. Están queriendo consolar y tranquilizar muchas veces las almas de estas personas y las conciencias de estas personas. Por lógica, estas personas, como su proceder no ha sido tan bueno, ni su testimonio ha sido tan bueno, entonces se vuelven generosos. Y comienzan a hacer cierto tipo de regalías para que el misionero les limpie su buen o mal actuar sobre su vida y sobre los demás. Y es ahí donde el discípulo de Dios no debe de participar de sus obras infructuosas, como dice la Escritura, que no debemos participar de esas cosas. Entonces, un verdadero discípulo no se hace parte de esas cosas
Y es por eso que Jesús les dice, esa paz regresa a ustedes, entonces no se quedarán ahí. Esa paz se va con ustedes y van a ir a otro lugar en donde van a llevar esa paz, porque la tiene que recibir alguien que realmente esté viviendo y que sea un hijo de paz. Sin embargo, muchos hoy en día se quedan ahí porque les conviene. Porque sabe que esas personas van a recibir. Ellos no tienen poder, por supuesto que no, pero entonces lo que hacen es que oran por la familia, les bendicen su hogar, oran por ellos, les imponen las manos, les dan una falsa tranquilidad, una falsa paz para tranquilizar sus conciencias, en lugar de rechazar aquella propuesta de que debería de ser con dignidad. Y dice aquí, posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, y no paséis de casa en casa. Y oiga bien, y en cualquier ciudad en donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En pocas palabras, los siervos de Dios llegan a un lugar para bendecir, para ayudar con las necesidades que puedan tener. Quizás esos discípulos llegaban, alguien tenía pues una enfermedad y ellos sanaban. Alguien estaba atormentado por espíritu, ellos lo echaban fuera. Alguien quizás necesitaba que le curaran, alguien quizás necesitaba que le curaran sus heridas, ellos lo hacían. Porque el evangelio de eso se trata, de ir a ayudar para las necesidades con misericordia. Eso es un verdadero discípulo. Y voy a llegar hasta acá con lo que hemos visto. Hemos visto lo que puede hacer otro. Pero ahora te invito, amigo, quizás tú no estás en una iglesia, quizás te apartaste. Pero ¿te has autoexaminado? ¿Has pensado si tú tenías esto? Si esta era tu verdadera actitud, si este era tu camino, si eras obediente a la voluntad del Señor, si ibas presumiendo, si estabas sin distracciones y sobre todo ibas a un lugar donde valía la pena llevar la bendición de Dios y no buscar una ayuda económica con astucia, tratando de bendecir ese lugar sabiendo de que no son de buena reputación y llevando bendición, dice aquí, sanando, llevando bendición, siendo de bendición. Así era tu postrer estado, así era tu sinceridad. Y no te estoy diciendo si eras fiel a una denominación. No te estoy preguntando si tú asistías a todos los cultos. No te estoy preguntando si te ponías un uniforme. No te estoy preguntando, ni esa es la pregunta, sino que ¿tenías una relación clara con Dios? ¿Tenías una intimidad clara de lo que era ser un verdadero discípulo del Señor Jesús? ¿Tenías esa claridad total? Quiero decirte una verdad, y hoy lo mencionaba en una de las gotitas de reflexión por la mañana. Prefiero ser como uno de estos 70 que hicieron bien su trabajo y que eran felices haciéndolo. Sus nombres solo eran conocidos por Dios, no por los hombres. Sin embargo, debes de recordar que en medio de los 12 había un Judas, pero que en los 70 jamás se leyó en toda la Escritura de que había un traidor. Algunas veces deberíamos preferir ser de estos 70. Yo prefiero ser de estos 70. No te estoy hablando de una iglesia, no te estoy hablando de una denominación, te estoy hablando si prefieres ser un discípulo del Señor Jesús. Si te has retirado, te animo a que puedas examinar si tienes estas mismas cualidades. Si Cristo te dio esa autoridad, si Cristo te dio esa bendición, esa unción, entonces debes de hablar con Él y arrepentirte, pedirle perdón porque te alejaste, porque no confiaste en que Él venía detrás de ti y habías entendido mal lo que Él te había ordenado hacer. Habías comprendido mal. Estabas buscando quizás prosperidad, estabas quizás buscando una posición en una iglesia, estabas buscando un nombre y te resististe a ser de esos 70. Quizás tu posición sea no con los 12, quizás con los 70, que son enviados de 2 en 2. Quizás son pocos, pero que hacen la voluntad de su Padre. Y Jesús les dice más adelante cuando ellos regresan gozosos. Ellos regresan gozosos. Y Jesús les dice, deberían de alegrarse más porque sus nombres están escritos en el libro. Pero solo quiero recordarte que estos discípulos se gozaban porque sabían que eran parte de ese reino.
Debes de aprender a gozarte que eres parte del reino y no de una denominación. Debes de alegrarte que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y no en un libro de una iglesia. Debes de alegrarte que estás inscrito en el libro de la vida y que haces la voluntad de tu Padre y que Jesús te recibe y que Jesús te dice, mira, eres buen siervo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Y así que espero que estas palabras puedan llegar a tu corazón, especialmente aquellos que se han retirado. Si conoces a alguien, envíale este video. Que sea el Señor, a través de su Espíritu, hablando sus vidas. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque muchas veces no hemos comprendido que las verdaderas motivaciones con las cuales nos acercamos a nuestro Dios no eran las correctas. Y es ahora cuando estamos siendo tus discípulos, oh Señor Jesús, que nosotros comprendemos que tú has dado dirección, que nos muestras el camino, que nos hablas de un reino totalmente diferente a lo que este mundo y la religión nos enseña. Te ruego, amado Padre, que nos ayudes. Y aquellos que han estado lejos de tu camino, te ruego, Señor, que puedan redarguir su corazón, que puedan arrepentirse, que puedan llegar ante ti en oración arrepentidos. Quizás ellos se apartaron, quizás su familia se apartaron, quizás sus hijos se están desviando, quizás están perdiendo el control de sus vidas porque no entendieron la misión que les habías dado. Te ruego, amado Padre, porque tome sus vidas, escuches su corazón hablando en esta hora, o a quien escuche este mensaje a través de los días o años o meses, que seas tú dando de tu espíritu, perdonando y restaurando vidas. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Esperamos en ti siempre, porque tú lo has prometido. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra. ¿Qué te motivó seguir a Jesús? Esa es la serie. Continuamos el próximo miércoles, siempre en la Iglesia del Aire. Y les recuerdo, en la página de Mujer Valiente, el programa de Mujer Valiente, el día viernes con nuestra hermana Eli, nuestra hermana escritora y poeta, Eli de Osorio, va a estar en la radio Lluvias de Bendición, siempre a las 6 de la tarde, hora El Salvador, 8 de la noche, hora de los Estados Unidos, de Norteamérica, de Carolina. Así que les esperamos, el eterno Dios les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y su misericordia sea encontrada para sus vidas. Nos vemos en la oración de madrugada, 3 de la madrugada, hora El Salvador, 5 de la madrugada, hora de Estados Unidos. Nos vemos en la madrugada. Si tienes una petición, déjala y vamos a tomarla en cuenta para anotar. Aquí hay varios listados por los cuales estamos orando en la madrugada. No me alargo más. El eterno Dios les bendiga. Saludos. Saludos, mi hermana Alba, mi hermano Ramón, bendiciones, y a quienes puedan estar por ahí, el eterno Dios les bendiga. Saludos, hermanos.